B15 Zacatecas presenta Diálogos, el registro, con las opiniones y los planteamientos que hicieron en el pasado reciente los protagonistas de la historia estatal. Diálogos con Silvia Montes. Ya sabe que siempre hay un invitado especial para usted, para la reflexión, para la valoración de lo que sucede en nuestra tierra. Y mire, el invitado que tengo hoy, de veras estoy muy contenta porque se trata de una persona que ha dedicado, yo creo que su vida entera, al estudio de la situación en general de Zacatecas, pero muy en particular de rezago, de marginación y ahora con el componente de la violencia. Él es conocido y reconocido en el ámbito académico de la investigación y también como una voz firme y fuerte que siempre está poniendo los puntos sobre las íes en los problemas que vivimos en Zacatecas. Entonces le doy la bienvenida, muy agradecida porque está aquí conmigo, al doctor Rodolfo García Zamora. Bienvenido a Diálogos, me da mucho gusto verte. Silvia, buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí en tu programa y compartir con los ciudadanos zacatecanos las preocupaciones que hemos tenido durante mucho tiempo, el por qué Zacatecas parece estar condenado al atraso, la marginación y de manera muy trágica a una violencia creciente que está destruyendo la cuestión económica y social de nuestro estado. Lo poquito que teníamos lo está destruyendo la violencia. Efectivamente. Y cada vez de una manera más descarnada, más brutal. Estamos como sociedad asustados, deprimidos, mal. Yo creo que es nuestro peor tiempo en muchos años. Yo quisiera compartir con los ciudadanos zacatecanos, nuestros paisanos, una preocupación porque durante 50 años todos los gobiernos que han pasado al frente del Ejecutivo del Estado de Zacatecas han sido incapaces de resolver el problema tradicional de ausencia de empleos, de marginación, de pobreza y de abandono. ¿Por qué? Y entonces ahí nosotros podemos cuestionar que el sistema económico, el sistema político, el sistema de gobierno y la falta de participación ciudadana se han combinado para tener a Zacatecas en la situación de atraso estructural, de marginación, que durante muchos años encontró como válvula de escape la migración internacional. Y que desde hace 30 años varios investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas decíamos, cuidado, porque no siempre Estados Unidos va a poder recibir toda la cantidad de zacatecanos y mexicanos que ni el Estado ni el país puede emplear adecuadamente, y va a llegar el momento en que la economía norteamericana va a empezar a regresar una cantidad importante de zacatecanos, que es lo que hemos estado ya sufriendo en los últimos años. Ahora, ¿por qué no hubo sensibilidad? No sé si tengas la respuesta o que me hagas un comentario, la sensibilidad a este llamado de atención que le hacían al gobierno en su oportunidad hace 30 años, los personajes que estaban en... ¿Hay voluntad política o de plano? Que en general todos los gobernantes han participado de una actitud de soberbia, de arrogancia, de llegar al frente de la gobernatura del Estado. Yo recuerdo el viejo estilo de gobernar bronco, atrabancado de Rodríguez Elías, a fines de los años 60, donde él partía del supuesto de que al tener el respaldo del partido oficial y del gobierno federal, lo del equipo era lo de menos. Luego tuvimos el siguiente gobierno con una persona de muy buen carácter, pero sin el oficio suficiente para estar al frente de la gobernatura, el ingeniero Pedro Ruiz González, donde eran el secretario de gobierno y el tesorero quienes hacían y deshacían con la gubernatura, y el equipo era muy débil. Y ni Rodríguez Elías, ni Ruiz González, ni su equipo pensaban que la universidad les fuera útil ni fuera necesaria para gobernar. Llegó el general Fernando Pámanes Escobedo, 74-80, un general atípico por el trato en general amable, abierto a las opiniones, en un movimiento donde las actividades campesinas, las organizaciones sociales y los universitarios que por vez primera participaban activamente en el movimiento popular, hubo apertura.
Y nuevamente no era el Ejecutivo, sino el Secretario General de Gobierno, el Tesorero y el de Desarrollo Económico quienes hacían y deshacían en el gobierno, pero no asumían que la universidad pueda ser una herramienta importante en el gobierno del Estado y a la solución de los problemas. Viene posteriormente lo que era un representante de la vieja clase política, el licenciado Guadalupe Cervantes Corona, y nuevamente se repetía el caudillismo de un viejo político que cuando le planteaban una herramienta para eficientar el gasto, el presupuesto por programa, en su lenguaje característico en él, dijo, ¿y a mí para qué me sirve esta herramienta? Si se va a aplicar eso de presupuesto por programa, donde ya sepamos en qué se va a aplicar cada uno de los pesos que vengan del gobierno, ¿qué voy a hacer yo? Esto nos reflejaba una actitud de estos políticos tradicionales en los cuales no hacía falta ni la universidad, ni la técnica, ni la ciencia para gobernar, sino el viejo oficio del partido y el respaldo del centro. Luego viene posteriormente un gobernador que fue impuesto por el secretario general de la CTM, que tenía mucho cartel como orador, pero cero experiencia en la administración pública. Y nuevamente, Arturo Romo Gutiérrez. ¿No fue antes Genaro Borrego Estrada? Si antes fue Genaro, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es? La diferencia es que venía un político de la nueva época ya de los gobernantes, neoliberales, de estos gobernantes eficientistas, productivistas, y que era efectivamente parte de este grupo, aunque él no fue formado en las universidades norteamericanas, no fue formado en Yale, en Chicago, en Harvard, pero sí formaba parte de los jóvenes que colaboraban con esta nueva clase de los políticos y de los administradores federales que durante 35 años prácticamente han estado destruyendo el proyecto de México como país independiente. Y creo que por lo menos la parte positiva es que intentaba organizar mejor la administración pública, buscaba tener un grupo de funcionarios más eficientes, que fueran más prácticos. Creo que es quien por vez primera organiza de una manera más planificada las giras, quien empieza a promover una serie de información y una comunicación de prensa que después se va a convertir prácticamente una constante en la mayoría de los gobernantes. Entonces diríamos que Genaro Borrego representaba la intervención de un joven que pertenecía a ese grupo de los administradores neoliberales sin haber sido formado realmente en una escuela neoliberal, pero sí formaba parte de ese grupo hasta que renunció al partido en el año 2000 cuando el PRI pierde la presidencia de la República. Viene entonces el licenciado Arturo Romo Gutiérrez, un hombre progresista pero con cero experiencia en la administración pública, y su administración fue gris porque prácticamente le entregó a dos personas que venían de fuera con cero conocimiento de los problemas de Zacatecas. Y luego pasamos a una nueva etapa, dos gobernantes zacatecanos. El polémico, el ave de las tempestades, Ricardo Monreal Ávila, que a diferencia de todos los demás tenía más de 30 años generando un liderazgo en todos los municipios y todas las comunidades del estado. Y pese a quien le pese, sigue siendo el gobernador con más arraigo en la población por el hecho que desde adolescente él empezó a hacer un proceso de identificación y sensibilización con todas las regiones de Zacatecas. Y creo que él intenta armar un equipo de gobierno con gente que trabajaba en la universidad y que se separa temporalmente de la universidad, y por vez primera se plantea que se elabore un plan de desarrollo de Zacatecas diferentes, que se haga un diagnóstico objetivo, que se haga un esfuerzo de planeación estratégica y que se intenta hacer algunas medidas que buscaban revertir este atraso y marginación tradicional. Pero finalmente todo esto quedó en el terreno de las buenas intenciones porque se impuso la lógica
de los resultados inmediatos y prácticamente administrar los programas federales, que es la constante que han venido haciendo los gobernantes todos en los últimos 50 años. Pero ahí estaba el primer ejercicio de hacer un plan estatal de desarrollo cualitativamente distinto, con un diagnóstico, con objetivos y con instrumentos, que se aprueba en el Congreso y sin embargo no se vuelve a aplicar como la guía para gobernar el Estado. Me hacen favor de Siguió guardar silencio. Amalia García, y Amalia García replica el esfuerzo, este intento de hacer un segundo plan estatal de desarrollo apegado a la realidad, integra un equipo de sus camaradas, de sus colaboradores, alguna gente que trajo de la Ciudad de México, y lo que hay que tomar en cuenta que repite el mismo error de Monreal de tener un buen plan estatal de desarrollo, se aprueba en el Congreso pero no se aplica. Pero en términos de la administración pública, creo que es el único sexenio en que se intentó profesionalizar a la administración de gobierno del Estado con una serie de cursos, de talleres, de procesos de formación que por lo menos intentaban, en términos de política social y en términos de administración pública, superar el pragmatismo y la improvisación. Diríamos que, haciendo ahí un pequeño paréntesis, ¿ha sido el menos malo? Porque no me vas a conceder que fue bueno. Esta pregunta es una pregunta muy complicada porque menos malo en términos de qué. Como economista te diría en términos de inversión pública, en términos de empleo, en términos de inversión en obra social. Te diría yo en términos de resultados para algo bueno para el Estado de Zacatecas, que ayudara a avanzar en esos tres grandes rubros que comenzábamos señalando, que es el rezago, la marginación y ahora la violencia. De hecho, mucha gente se empeña en decir que es en ese sexenio cuando se desborda la violencia en Zacatecas. Si lo viéramos en términos de inversión pública, no cabe duda que en el sexenio del licenciado Guadalupe Cervantes se notó el apoyo desde el gobierno central a su gestión. Bien. Y se manifestó fundamentalmente en la obra urbana. Con Genaro Borrego se sintió el apoyo para la inversión pública, como se evidencia el hecho que en el centro histórico todo lo que era el cableado de los viejos postes fue sustituido por un cableado que se hizo en el subsuelo con un apoyo directo de la Secretaría de Hacienda. Cierto. Pero sin embargo vemos que esa inversión pública significativa se manifestaba en embellecer el centro de la ciudad, pero seguía y sigue sin resolverse el problema fundamental, que es la ausencia de empleos suficientes y que se ha convertido en una de las dos características centenarias de Zacatecas. La exportación masiva de minerales y la destrucción de la naturaleza y la exportación permanente de zacatecanos en los últimos 100 años. En términos de inversión pública, tanto Ricardo Monreal como Amalia, aprovechando todo el oficio que tenían de haber sido diputados, senadores, de conocer todas las estrategias de la clase política, tuvieron la capacidad de arrancar presupuestos importantes para el Estado y quizá intentaron hacer una política social con un tinte personal. Sin embargo, a pesar de esa inversión pública asistencialista, pero con un enfoque muy personalizado, de acuerdo a la figura de Ricardo y de acuerdo a la forma particular de gobernar de la señora Amalia, no se resolvía el tema fundamental de la falta de empleo, del abandono del campo y la migración como esta válvula tradicional de escape a la incapacidad de los gobernantes y a las limitaciones de nuestra propia muy raquítica estructura económica. Y luego viene el que fue un clon, un híbrido de los dos, Miguel Alonso, o sea, formado realmente en la camarilla de Ricardo Monreal, adoptado en la transición por Amalia García, abandona el PRD, un chapulinazo, y finalmente se convierte en el gobernador del partido oficial, habiendo de alguna manera aprovechado algunas de las experiencias, algunas de las mañas que había visto en los dos gobernantes que habían sido sus superiores, y
que a partir fundamentalmente de la aportación de votos tan importantes en las elecciones presidenciales, también tuvo un apoyo presupuestal muy importante, pero que tristemente este apoyo presupuestal de más de 100,000 millones de pesos en su sexenio se dilapidó en elefantes blancos, en obras de cientos de millones de pesos como el famoso Centro Cultural Zacatecano, el Teatro al Aire Libre cerca del Arroyo de la Plata, el Alonsódromo en las instalaciones de la feria, que representan casi 1,000 millones de pesos tirados a la basura, y con el conocimiento público que la familia de Miguel Alonso y sus socios se llevaban más del 20% de todas esas obras. Nuevamente el tema del empleo, el tema del abandono del campo, el tema de la pobreza, el tema de la marginación, 900,000 pobres en el estado, 300,000 pobres hambrientos y más de 120,000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Esa es la herencia que deja Miguel Alonso, más una enorme deuda de 8,000 millones de pesos, que finalmente significa hipotecar las finanzas para los próximos años de Zacatecas. Qué escenario tan poco alentador escucharte. Duele escuchar todo esto y saber que existen esta población zacatecana que todavía está aquí porque la otra se nos fue a Estados Unidos y ya empiezan a regresar, y saber que estamos amolados, doctor, discúlpame la expresión, pero estamos entonces en un escenario donde no hay ningún avance, o no le reconoces ningún avance a nadie. Quizá en gran medida la crisis que experimenta Zacatecas es una crisis que refleja la crisis general de nuestro país. Cierto. Es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis política. En los últimos 50 años nunca un presidente había tenido un 8% de aceptación como Peña Nieto al inicio de este año, y que ha fluctuado entre un 9 y un 15%. Y nunca la clase política mexicana en su conjunto había tenido el grado de repudio y de falta de credibilidad de la mayoría de la población. Tenemos una profunda crisis institucional. Nunca la corrupción y la impunidad había involucrado directamente a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda, como ha sucedido en este gobierno. Nunca las transnacionales de la construcción habían estado tan involucradas directamente con la Presidencia de la República. Y esta situación de profunda crisis multidimensional está afectando a los estados que habían logrado un desarrollo económico e industrial, como es Nuevo León, como es Sonora, como es Puebla, como es Guanajuato, como es el mismo Aguascalientes. En el caso de Zacatecas el impacto es mayor porque nunca en 50 años logramos revertir la marginación y el atraso, donde no solamente estábamos condenados a aparecer en la última letra del abecedario, sino en la última parte de la generación de riqueza, porque nunca se ha rebasado más del 1% del Producto Interno Bruto. Y no hay forma de hacerlo, tú como economista lo sabes. Y lo más triste es que pasamos la época de 1940 a 1982, donde el Estado mexicano tenía una participación muy fuerte en la inversión pública y en el apoyo a promover estrategias de desarrollo. A partir de la crisis de 1982 llega el planteamiento neoliberal y se plantea que van a ser las fuerzas del mercado, la inversión extranjera y luego el TLC quienes van a definir la modernización y el desarrollo. Pero esta modernización y el desarrollo no han pasado por Zacatecas, más que por el auge de los últimos 10 años de la megaminería, que se ha convertido en una actividad engañosa que aparentemente genera mucha riqueza en el Producto Interno Bruto, como en el caso de la Gold Corporation en el Mazapil, que se llevan cada año 4 billones de dólares en oro y solamente dejan al Estado 18 centavos de cada $1,000 que se llevan, y están provocando un enorme ecocidio con el agua,
con la tierra, con el aire y con todo el ecosistema del semidesierto de Zacatecas. Tú eres muy ordenado en el planteamiento, lo cual me parece excelente. Yo soy un poco disipada en la forma de conversar con mis invitados, pero quisiera, ahora que tocas el tema de las mineras, que me hicieras un comentario acerca de este intento en este gobierno de aplicarles el impuesto ecológico que se ha dado a llamar y que no parece tener buen futuro. Hay que tomar en cuenta, cuando Miguel Alonso gana la gubernatura con todo el apoyo del PRI nacional, se ve que el mismo esquema que habían hecho a nivel nacional lo utilizaron, canalizando todos los recursos del partido oficial de otros estados y a nivel federal para ganar la elección, y finalmente contratan una empresa que les hacen un plan de desarrollo estándar, como si lo hubieran comprado en el Oxxo o en Sambor, y donde ponen el Zacatecas moderno, el Zacatecas competitivo, el Zacatecas eficiente. No hicieron ni un diagnóstico y serio, ni ninguna propuesta seria. Pero coincide que el gobierno de Miguel Alonso se da cuando a nivel de América Latina y del mundo hay un auge de la minería con precios excesivamente elevados de los minerales. Coincidencia. Y esa coincidencia es favorable al gobierno de Miguel Alonso, porque entonces en las estadísticas aparece que Zacatecas está generando más riqueza que la que se había generado antes. Pero es esta riqueza minera que se llevan a Canadá, o que se lleva Slim, o que se lleva el dueño de la empresa más grande de cobre de Sonora, y que la lógica es la misma. O sea, son enormes beneficios los que se llevan, la destrucción ambiental y muy pocos beneficios. Cierto. Pero ha crecido en términos del aporte del Producto Interno Bruto. Hace 20 años la minería en Zacatecas generaba el 3%. Hace 15 años crece al 7%, y hoy la gran minería aporta el 28% del Producto Interno Bruto del Estado, pero solamente con 9,000 empleos. La mayoría son empleados que traen las mismas empresas, no ellas, sino que están subcontratados con otras empresas de lugares diferentes a Zacatecas. No son zacatecanos los 9,000. Y entonces, y por otra parte, el aporte fiscal es reducido, y sin embargo el gobierno federal vía impuestos todavía les subsidia esas ganancias, de manera que no solamente están destruyendo el ecocidio del Estado, sino que están recibiendo subsidios del gobierno federal. En ese escenario, las compañías mineras fueron muy hábiles de utilizar a Miguel Alonso. Hay una hipótesis que finalmente lo compensaron haciéndolo un accionista más de los que tienen en el mundo. Lo nombraron el gobernador minero. Utilizan las acciones de la discurso del gobernador minero, y que la minería iba a ser la palanca para el desarrollo de Zacatecas. Y en la prensa local con estudios fundamentados diciendo que Zacatecas tiene 475 años de sufriendo la minería, y sin embargo no tiene desarrollo, sino todos los impactos negativos. Termina la situación de este gobierno caracterizado por la incompetencia y la corrupción de Miguel Alonso. Deja la deuda de 8,000 millones de pesos. El gobierno de Tello, impuesto por Miguel Alonso y es continuación del mismo gobierno, no tiene ningún centavo de septiembre a diciembre, porque todo lo metieron en la campaña, mediante la cual Alejandro Tello fue impuesto como gobernador. Y de repente, entre los asesores de Alejandro Tello están pensando cómo enfrentar el que Miguel Alonso haya dejado en bancarrota las finanzas públicas del gobierno de Zacatecas. Y alguno de sus asesores le dice: pues aquí las únicas empresas gigantes que se llevan enormes beneficios son las mineras y la Corona. Además, entre la Gold Corporation y la Corona están consumiendo el doble de agua que 1,500,000 zacatecanos. Ay, Dios y en mío. 20 años la Gold Corporation y la Corona van a acabar con toda el agua de la zona metropolitana de Zacatecas, y esto explica por qué la mitad de la población de Fresnillo, de Zacatecas y de Guadalupe no tiene agua. Y entonces le venden la idea de que se invente un impuesto ecológico con el cual ellos intentaban recabar 1,200 millones de pesos para hacer frente a la quiebra de las finanzas públicas. Otro paréntesis.
¿Consideras entonces que la idea no era viable? Son dos cosas distintas. Yo creo que toda la megaminería debe tener un impuesto por lo menos del 40% de sus ingresos para hacer frente a los daños irreversibles en los ecosistemas. O sea, sí es viable. Es viable y es legítimo y éticamente correcto poner un impuesto muy elevado a la megaminería porque está destruyendo recursos vitales como es el agua. ¿Cuál es el precio del agua? ¿Cuál es el precio de que en 20 años no vaya a haber agua en Zacatecas porque la corona y las mineras lo acabaron? Ay. Pero la forma técnica y la forma legal en la cual hicieron la propuesta tenía grandes debilidades en su diseño y por eso rápidamente la corona, como las grandes compañías mineras, dijeron nosotros no lo vamos a aceptar y vamos a hacer nuestras gestiones. Y la respuesta vino a mediados del mes de febrero, cuando el presidente Peña Nieto promueve una controversia constitucional en contra de la iniciativa de su gobernador. ¿Cómo debieron haberlo hecho entonces? Tú que eres expertazo. Sí, por supuesto. Las compañías rápidamente, que ellas tienen sus expertos en derechos, sus expertos ambientales, vieron que la cuestión impositiva es una prerrogativa del gobierno federal y no de los gobiernos estatales. Y rápidamente, de manera muy sobria y serena, dijeron, nosotros no vamos a pagar porque el gobernador se está extralimitando, queriendo establecer nuevos impuestos y no es su función. Por eso decía yo que no era viable. Y entonces fue una interpretación de algunos de los funcionarios de primer nivel de Alejandro Tello, alguno de ellos que quiere ser el próximo gobernador, y que le dijeron, no, es que mire, si hacemos una interpretación de los daños que se están haciendo a nivel estatal, el Ejecutivo del Estado puede reivindicar. Pero la interpretación jurídica por parte de las grandes corporaciones es que la ley estatal no puede estar por encima de la Constitución y de la ley federal. Y no está dispuesto el gobierno federal a crear el precedente. Y por otra parte, hay un elemento muy importante cuando Salinas de Gortari era presidente de la República y que actuaba de manera evidente, privatizando la minería, entregándola a sus amigos y socios, se modificó la Constitución, modificando la parte de la ley minera donde eleva la actividad minera como preferente sobre cualquier interés del país. ¡Qué barbaridad! Entonces, eso era elemental que lo tomara en cuenta el equipo de Alejandro Tello, pero nuevamente nos dio una muestra más de la ineptitud y de la ignorancia que ha caracterizado no solamente al gobierno de Miguel Alonso, sino al actual gobierno de Alejandro Tello. Y entonces la controversia constitucional de Peña Nieto equivalió como un knockout político donde el presidente aplasta a su gobernador y le dice tu controversia está mal hecha y además te orientaste a actores económicos, políticos que son aliados estratégicos para nuestro país y que no pueden ser tocados ni con el pétalo del menor impuesto, porque esto puede provocar una reacción de salida de capitales extranjeros o que dejen de intervenir capitales extranjeros que cumplen un papel importante en el otorgamiento de créditos y cumplen un papel importante en lo que es la especulación de grandes inversiones en la bolsa de valores en México y a nivel internacional. No tenemos ni la menor esperanza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga una excepción a todas estas consideraciones elementales para decir sí, adelante con el impuesto. No hay ningún ¿Es elemento, esto es totalmente utópico y repetiríamos nosotros de ignorancia y quienes estamos trabajando desde la academia vinculándonos con organizaciones sociales, no solamente en nuestro estado, sino en México, sino también en América Latina, también en Australia, también en Noruega, es que los marcos federales, los marcos nacionales, son los que condicionan y determinan la procedencia o no procedencia de un nuevo impuesto. Mientras no se logre modificar ese carácter preferente de la minería sobre cualquier actividad del país, prácticamente los intereses de la megaminería
de los grandes corporativos mexicanos, canadienses y norteamericanos están por encima de cualquier interés de comunidades, de municipios, de organizaciones y de gobiernos estatales. ¡Qué gran privilegio! Y por otra parte, hablando de privilegios, no se nos olvide que al igual que los secretarios del gobierno federal, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia son los magistrados que más dinero ganan en el mundo, 600,000 pesos al mes. Ganan, cuando Obama estaba de presidente, ganaban 3 veces más que lo que ganaba el presidente de Estados Unidos. Y todos estos integrantes de la Suprema Corte que ganan 600,000 pesos al mes, por supuesto que no están dispuestos a perder sus privilegios, dando un fallo en contra de lo que es la voluntad política del presidente. Y este presidente, que fue impuesto por las grandes corporaciones del país, no por su capacidad, no por su experiencia, un individuo que no ha leído 3 libros en su vida, no va a tomarse el riesgo de promover, modificar la ley minera, porque son estos grandes corporativos, al igual que las grandes compañías constructoras brasileñas y españolas, quienes han estado financiando las elecciones en estados como Zacatecas, como Coahuila, como Veracruz, y quienes financiaron una parte importante de la campaña de Enrique Peña Nieto. Entonces estamos viviendo en una especie de montaje teatral donde todo es ficción. Por lo menos es ficción cuando no se tiene cabal conocimiento de este tipo de actores económicos que inciden en el presupuesto anual. Se acaba de definir el presupuesto para el año que viene de 5,279,000 millones de pesos, y ahí hay una parte fundamental para pagar deuda, 600,000 millones de pesos para pagar deuda a estos corporativos internacionales. Ellos se llevan nuestro dinero. Y hay otra parte importante para pagar el rescate bancario, y hay otra parte también para pagar el rescate de las carreteras, pero no hay dinero para rescatar a las universidades públicas, no hay dinero para sacar de la pobreza a 57 millones de pobres en nuestro país. Y no hay dinero tampoco para hacer frente a cerca de 8 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, porque el gobierno no está realmente comprometido con la generación de empleo. Y eso es lo que se está disputando en este momento en un escenario preelectoral. Si uno ve las declaraciones de todo el gobierno mexicano y de la mayoría de los partidos políticos, solamente hay 2 eventos que les preocupan: el proceso electoral del 2018 y la firma del Tratado de Libre Comercio. Cierto. Pero el tema de la pobreza, el tema del empleo, el tema de la inseguridad son temas burocráticos, son temas tradicionales que no les quitan el sueño, porque lo que les preocupa a ellos es el poder. Es efectivamente la gobernabilidad, no de los ciudadanos, sino la gobernabilidad de estas grandes corporaciones que se han apropiado de las estructuras, no solamente del gobierno a nivel ejecutivo. Hasta ahora yo he sido omiso de señalar que igual de subordinados está el Congreso, está el Senado, están los congresos estatales y todo el Poder Judicial. Con todos los partidos. Con todos los partidos. No podemos hacer excepciones. Por eso cuando... ¿O hacemos excepción en Morena? No, yo creo que Morena es un híbrido. Morena es un híbrido que tiene un líder carismático reconocido a nivel internacional, que lo han investigado al derecho y al revés, y el PRI no ha podido mostrar que tuviera el mismo código genético de corrupción y de impunidad que en general caracteriza a la mayoría de los priistas, pero es un líder carismático que ya va por la 3ª ocasión en contender por la presidencia de la República. Apoyo que durante en todas las encuestas en el proceso electoral hasta ahora ha ido recibiendo el apoyo de del PRD, del PT, del PAN, algunos del PRI. Entonces, yo quiero diferenciar lo que es la figura de este candidato, que te diré, carismático, cuestionable,
que nuevamente es un ave de las tempestades, será la ave de las tempestades mayor, y la segunda, Ricardo, como lo muestra su plática que tuvieron entre San Luis Potosí y Querétaro el viernes pasado, sí, y donde parece que ya se pusieron de acuerdo. Parece. Pero yo asumo lo que tú planteas, Silvia, que me parece certero. Hoy todo el sistema político, incluido el putrefacto Instituto Nacional Electoral, que es el más caro del mundo, sí, no nos reflejan a los mexicanos, no nos reflejan a la mayoría, es carísimo y forman parte de esta estructura caracterizada por la ineptitud, por la traición a los intereses del 99%, porque se reproducen y se representan a sí mismos, porque generan un creciente divorcio y porque finalmente coinciden en quienes están en el poder federal, estatal y municipal de apropiarse de los recursos públicos, apropiarse de los presupuestos, apropiarse del petróleo, apropiarse de la electricidad, venderlo y hacer negocios como Zedillo con los ferrocarriles y como lo hizo Salinas de Gortari y como lo está haciendo Peña Nieto. Este concepto de la mafia del poder no lo has explicado muy bien, porque yo concluyo que en efecto todo es una mafia. Lo que uno ve es un sistema efectivamente totalmente genéticamente conectado, más allá de los colores de los partidos amarillos, tricolores, azules, sí, naranjas. Es una estructura que finalmente cierran filas entre ellos porque se han convertido en una verdadera casta política, que se han apropiado de los presupuestos y se han apropiado de toda la riqueza del país y la venden a las corporaciones nacionales y extranjeras, y por la corrupción lucran y se convierten en parte de esa misma mafia, como se ve en la Casa Blanca de Peña Nieto, como se ve en la casa de Videogaray, como se ve en la casa de Osorio Chong, que forman parte de estos consorcios brasileños y españoles de la construcción, que hoy reconocen que estuvieron financiando toda la campaña de Enrique Peña Nieto. Y lo mismo se reproduce en Zacatecas, como fue muy evidente con Miguel Alonso, y lo mismo se reproduce en Veracruz, lo mismo se reprodujo en Quintana Roo, en Campeche, en Nuevo León, prácticamente en todos los estados, y como tristemente está sucediendo en el gobierno de Morelos, donde alguien que surgió del PRD reproduce las mismas prácticas de corrupción, ineptitud e impunidad que caracterizan a los gobernadores y presidentes del partido oficial. En todo este mundo tan lamentable que estamos hoy recreando aquí, bueno, no recreando, explicando, ¿qué papel han jugado y siguen jugando los medios de comunicación, doctor Zamora? Hay un amigo senador del Partido Radical uruguayo que se llama Alberto Curiel, que es un senador, un economista, que tenemos 35 años de conocernos, y él plantea que no se puede gobernar sin los medios de comunicación. No se puede gobernar. No se puede gobernar sin los medios de comunicación, y yo plantearía el otro elemento complementario a lo de mi amigo Alberto Curiel. No se puede modificar la realidad sin los medios de comunicación. ¡Ay, qué bonito! Y entonces se requiere, creo que este país está hambriento de democracia, hambriento de transparencia, hambriento de justicia. Y creo que los medios de comunicación en general están hambrientos de libertad, están hambrientos de que les quiten candados, de que les quiten presiones. Pero el problema... La sociedad mexicana está hambrienta de que dejen de asesinar a los amigos periodistas y a las amigas periodistas. Los cientos de periodistas y periodistas asesinadas en México es el aniquilamiento permanente de la democracia, porque es una amenaza permanente de esta mafia del poder que le están diciendo. Así como matamos al periodista en Sinaloa, así como matamos a la periodista en Chihuahua, así como matamos a los periodistas en la Ciudad de México, cualquier periodista es desechable si no se subordina y acepta las reglas del juego. Finalmente son las víctimas más vulnerables, el periodista, te lo dice una periodista. Nosotros podemos pensar y también ser idealistas en muchas cosas, pero nos topamos con nuestra realidad. Trabajamos para empresas y las empresas necesitan recursos y los recursos se obtienen de los gobiernos, sobre todo en un estado como el nuestro.
Y uno se preguntaría, ¿por qué en Estados Unidos y en Europa la profesión del periodista es una profesión socialmente reconocida en términos económicos, en términos salariales, en términos legales y en términos de prestigio social? Sí. ¿Por qué los periodistas del Washington Post y del New York Times pueden tener una pugna permanente con el presidente de Estados Unidos y ni los corren ni los asesinan como sucede en nuestro país? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en Estados Unidos, aunque nos caiga gordo el presidente actual por ser anti-mexicano, es una democracia madura. Y porque en Europa son democracias maduras. Y porque las sociedades le apuestan a que no puede haber democracia sin medios de comunicación democratizados, respetables, reconocidos y con reglas del juego, que no puede haber democracia sin transparencia y libre acceso de toda la cuestión pública a partir de la actividad profesional de los periodistas. En Europa, ser un periodista responsable es una actividad prestigiada, reconocida y donde la gente no solamente no arriesga la vida, sino que es una actividad que permite una vida decorosa como pudiera tener un ingeniero o un arquitecto. Y yo te pondría el ejemplo de la precariedad de nuestro país, que en el pecado llevamos la penitencia. Durante más de 70 años, todos los medios de comunicación de nuestro país dependían del gasto público. Y a nivel de los estados, y especialmente estados tan pobres como Zacatecas, la actividad del periodismo, los diarios, los canales de televisión, dependen fundamentalmente de que el gobierno del estado en turno contrate o no contrate publicidad. Claro. Y vemos cómo inclusive en Zacatecas en el último año Alejandro Tello ha estado castigando presupuestalmente a los medios de comunicación que no les son incondicionales. Hay algunos medios que sobreviven solamente del presupuesto de gobierno del estado, como ya venía sucediendo con Miguel Alonso, y hay otros que permanentemente están siendo acosados, castigados, precisamente porque intentan hacer un periodismo independiente. Es una situación muy dura, ¿sabes? Y es muy difícil. Y para quien se dedica a esta actividad, termina uno por sentirse casi derrotado y dice, yo necesito también sobrevivir y lo único que sé hacer es periodismo. Entonces yo voy a hacer un convenio, voy a tratar de hacer un convenio ahora que han proliferado las páginas de internet informativas, y tienes que ceder, te lo digo y se lo digo al público con toda honestidad, tienes que ceder en muchas cosas porque necesitas sobrevivir. Ese elemento, con más de 40 años escribiendo y colaborando en diferentes diarios locales y ya posteriormente colaborando en diferentes revistas nacionales e internacionales, nos consta que ser periodista democrático y honesto es una situación de alto riesgo y de muy pocos rendimientos económicos. Solamente que tengas otro ingreso, puedes darte ese lujo de decir, bueno, yo tengo mi ingreso porque, como tú dices, bueno, colaborador en algunas o escribes, pero tú eres universitario y... No, yo entiendo, yo lo digo porque me ha tocado conocer a gente como tú, a cientos de compañeros periodistas que hemos sido compañeros de vida, que nos hemos encontrado, que nos conocemos, y nos ha tocado ver la forma tan precaria en cómo se les ha tratado, en cómo se les ha complicado ganarse la vida decorosamente en su oficio, muy complicado, precisamente porque está mediada por los mecanismos de control del poder a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel del Congreso y a nivel federal. Y somos parte de esa misma falta de desarrollo, somos parte del sector marginado. ¿Por qué? Porque no hay elementos para contratar publicidad en otro lado, porque no hay empresas. Y entonces nuevamente volvemos al tema, ¿por qué en 50 años no ha habido desarrollo económico y social en Zacatecas y sí se ha establecido en los últimos 10 años la economía de la muerte del campo, la economía de la muerte del empleo y trágicamente la muerte de la vida y la cohesión social
El actual gobierno de Alejandro Tello es el gobierno más inepto en la cuestión de la administración pública para generar empleo y más inepto en la cuestión de la seguridad pública. ¿No es muy pronto hacer ese juicio considerando que apenas cumplió un año? Bueno, si 280 muertos en un año 3 meses es poco, yo no quisiera esperarme otro año para que el año que viene ya tengamos 400 asesinatos. ¿De acuerdo? Muy buena respuesta. Yo tomaría más bien el compromiso que él hizo en campaña de que si no cumplía renunciaba. Yo le escribí el 6 de septiembre públicamente diciendo que él había prometido que si no cumplía se iba. Y lo emplacé a que se fuera precisamente porque no ha cumplido con ese mandato y cuando ya llevaba en un año 240 asesinatos. Yo lo tuve aquí en tiempo de campaña, fue la última entrevista que hubo para los candidatos. Afortunadamente estuvieron todos, excepto el de grupero. Marco, no pudo por su agenda. Pero estuvo Alejandro Tello, y yo recuerdo que le pregunté cuando insistió en que si no cumplía se iba. Le dije, ¿me puedes decir en qué plazo? Porque habría que decir un plazo. O sea, si no puede, porque bueno, tú no puedes poder en un día, en una semana, en 15, en un año, no sé. Y él me contestó 2 años y medio. A nivel internacional se considera que 100 días es el plazo necesario para saber si una administración es capaz de tener una administración eficiente y dar muestra de que esa administración es capaz de resolver los problemas más apremiantes de la sociedad. A nivel internacional, 100 días. Cuando pasaron 3 meses, yo hice una primera evaluación y me atreví a decir lo mismo que con Miguel Alonso, con las estadísticas de la mano. Este es un nuevo gobierno que está condenado al fracaso y a profundizar la marginación, la pobreza y la violencia que crecientemente ya estábamos padeciendo en noviembre del año pasado. Y muy probablemente el engaño, porque si la promesa fue me voy si no cumplo, pues es un engaño, porque ya pasaron los 100 días que son los reconocidos internacionalmente para saber. Pero hay que tomar en cuenta que no se convocó a investigadores del CIDE, del Colegio de México, Georgetown University o el MIT para hacer una evaluación, sino que Tello les preguntó en enero a los integrantes de su gabinete qué calificación le daban y le dieron un 9. ¡Ay, qué Entonces lindos! yo creo que él piensa quedarse los otros 4 años y medio que le quedan porque su equipo dice que su administración merece un 9. Esta es una situación trágica cuando hoy nos levantamos con la noticia de que Zacatecas es uno de los estados con mayor cantidad de secuestros y es uno de los estados con mayor cantidad de asesinatos si relacionamos asesinatos sobre población total. Y hay que recordar que en la comparecencia del Procurador de Justicia, Francisco Murillo, reconoció ante los diputados que la Procuraduría y el gobierno del Estado era incapaz de hacer frente. Ay. Posteriormente, que el gobierno del Estado es incapaz de hacer frente a la violencia. Como todo de la escuela preparatoria, Sí. afortunadas del Ejecutivo del Estado. ¿Qué dijo? Recuérdame. Cuando dijo yo qué culpa tengo si yo no la maté. Ay, Dios mío, ¿de verdad lo dijo? Quiere decir que él no se da cuenta, igual que la Secretaria General de Gobierno, cuando le preguntaron por qué no intervienen en el conflicto entre la Peñasquito y las comunidades. Y esta Secretaria General de Gobierno, que no sé qué favores le debían, con 0 experiencia en la administración pública, contestó como Fox. ¿Y yo por qué? Porque es la Secretaria General de Gobierno. Son los representantes precisamente del Poder Ejecutivo y su obligación es velar por el bien común. Y si hay un conflicto o hay este tipo de problemas terribles como la violencia y los asesinatos, es responsabilidad de ustedes. Y es allí cuando dramáticamente este gobierno en su conjunto está reprobado en generación de empleo, generación de ingreso, generación de seguridad humana. Y la prueba más evidente son estadísticas que nos ponen trágicamente en los niveles más altos de asesinatos y de secuestros. Va uno a Chicago, va uno a Los Ángeles, va uno a San Francisco, va uno a Dallas Fort Worth y los paisanos nuevamente dicen no queremos regresar a Zacatecas
porque mediante los medios de comunicación nos damos cuenta que la inseguridad de Guadalupe. Porque además la contención no puede tener plazos. Tú tienes que llegar a gobernar y al día siguiente contener como se pueda. Yo he estado escribiendo mucho sobre contención, como se pueda gestionar, moverse, no sé, para que por lo menos disminuyan todos estos actos violentos que estamos sufriendo. Pero se incrementan. ¿Dónde está la contención? Recupero una idea que desde el inicio tú señalabas, de si es posible gobernar sin el dominio de la técnica de la administración pública, sin la experiencia de la administración pública, sin el conocimiento de la ciencia para problemas como el agua, o sin el conocimiento de la ciencia para generar empleo, o el conocimiento de la ciencia y de las experiencias mundiales, que la única forma de enfrentar la violencia son con políticas de desarrollo humano integral. Parece que tuvieron que traer expertos de Colombia al TEC de Monterrey, pagados por miles de dólares, para que les digan algo que en internet está ya a la mano de todo el mundo, y que es la experiencia de Medellín y que es la experiencia de otros países, que la única alternativa son políticas de desarrollo humano integral, empleo, ingreso, alimentación, educación y salud, y una estrategia efectivamente policíaca profesionalizada, subordinada y acotada por la ley. Y aquí se siguen empecinados en una guerra entre el ejército y la marina y la industria del crimen, donde la realidad es que la industria del crimen lo está rebasando, pero una enorme incapacidad para generar empleo, ingreso, alimentación, salud y educación. Luego nos dicen que la sociedad es la encargada de componer las cosas. Bueno, no sé si lo planteé bien, pero que se tiene que involucrar la sociedad para resolver. Yo escribía hoy muy bien, retomaba a Roberto Sánchez, que estuvo con su bocina y su micrófono diciendo, sí, de acuerdo, debemos actuar, pero ¿cómo si nos están acribillando? Me impresionó mucho su frase. ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos? Otra frase desafortunada del gobernador Alejandro Tello, cuando efectivamente esta violencia lo rebasa y se precipita en dar respuestas ante las preguntas, fue la de decir: es que la culpa es de la sociedad. La culpa es de los padres que no educan a los hijos. La culpa es de la familia. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible alguien que se supone tiene experiencia en la administración pública, alguien que se supone que llegó al Senado, se supone por su capacidad como responsable de los intereses públicos, evade la responsabilidad de todo gobernante, que en principio no le puede resultar ajeno ninguno de los graves problemas de la sociedad, ni es éticamente correcto echarle la culpa a las familias o echarle la culpa a la sociedad. La función de los gobiernos del mundo es resolver los problemas más apremiantes de su colectividad. Para eso se ejerce el sufragio, para eso se hace el juego democrático, donde se ofertan diferentes propuestas, plataformas, pero el compromiso es responsabilizarse de la conducción pública. Y esto significa que Pero cuando uno ve la forma tan limitada, la forma Alonso, por lo menos en el caso de Alejandro Tello, me quedaría con una forma tan pobre y de querer echarle la culpa a las familias, cuando es la obligación de él de haber integrado el mejor equipo, sabiendo que teníamos y tenemos un gravísimo problema de inseguridad y que debería tener a los mejores elementos en la administración pública para promover este desarrollo económico y social integral. Esa hubiera sido la salida lógica. Pero en lugar de eso hizo lo mismo que Alejandro Tello, integrar a gente, que Miguel Alonso, integró con los mismos criterios, la mitad del equipo gente de Miguel Alonso, cómplice de la corrupción de Miguel Alonso, el de Obras Públicas.
Le recomiendan dos, su asesor banquero en Monterrey de origen zacatecano, le recomienda al secretario de Economía y al secretario de Turismo, que no los conocemos ni conocen Zacatecas, y después de 1 año, 3 meses, no sabemos qué han hecho. Están haciendo, ¿verdad? Y entonces, en este escenario resulta patético, porque es un gobierno sin capacidad, es un gobierno sin tener realmente la experiencia de la problemática de Zacatecas, de la administración pública, como para decir, con este presupuesto de 27,000 millones de pesos para el 2018, más los ingresos propios que nos dará aproximadamente 33,000 millones de pesos, podemos hacer una política de desarrollo humano integral, poniendo como prioridad la generación de empleo como un antídoto fundamental frente a la violencia, pero con una política muy fuerte de alimentación, de educación, de salud y de profesionalización de todos los cuerpos policíacos. Ante eso no hay nada, y todo depende, como lo hacía Miguel Alonso, de que vayan a tocar durante varios meses la puerta de la Gendarmería, de la Marina o del Ejército, para que les manden 100 elementos, y coyunturalmente durante 2 o 3 semanas, con el juego de la cucaracha, las diferentes corporaciones del crimen organizado se desplacen hacia otros territorios del Estado o a las fronteras de los estados vecinos, pero estando incapacitados totalmente con estos funcionarios que no tienen la formación, no tienen la experiencia para realmente diseñar las políticas públicas que requiere la complejidad. Y retomo las 3 ideas básicas. Sí, qué bueno. Un proceso en que se profundiza la pobreza, se profundiza la marginación y se establece la violencia como una característica estructural de todo el estado de Zacatecas. Qué agravante, Dios mío. Llega la violencia y se nos complica todo de una manera muy terrible, y la respuesta es sociedad, familias. Ustedes tienen la responsabilidad. Y esta situación es mucho más patética cuando a nivel de gobierno del Estado se reparten 600 millones de pesos de bonos de alta productividad a los funcionarios de primer nivel. Cuando nosotros en la universidad hemos demostrado que con 600 millones de pesos podíamos generar por lo menos 4,000 empleos cada año en nuestro estado. Y la voz crítica tuya, me quedan 5 minutos, ¿alcanza también a la universidad? Nosotros tenemos 20 años luchando contra una estructura política dentro de la universidad, que a veces hemos dicho se generó un PRI universitario, donde un grupo político se apropió de la conducción de la universidad y en los últimos 20 años la estuvieron manejando con el criterio del proselitismo, con el criterio de incrementar la cantidad de profesores y trabajadores del sindicato manual y administrativo, con la idea que eso les daría a futuro el control permanente de la universidad. Y hace 20 años nosotros señalamos que si la universidad no éramos capaces de hacer un proyecto integral de transformación en lo académico, en lo administrativo, en lo financiero y en lo legal, esta universidad no tendría futuro. Y la respuesta fue que iban a abrir tantas preparatorias como fuera posible en el estado. Y nosotros decíamos, esto es llevar a la destrucción de la universidad, porque lo que debe promoverse son los posgrados, es la investigación y la vinculación con los sectores productivos y sociales. Y vemos que este grupo, con pequeñas diferencias, que dizque se han peleado, pero siguen juntos, es el grupo que en los últimos 20 años estuvieron incrementando de manera indebida el crecimiento a nivel medio superior, y realmente no tuvieron la capacidad, por su falta de voluntad política o por su ignorancia, de un verdadero proyecto de futuro con cambios en la matrícula, de nueva oferta de licenciatura, con nuevos posgrados, con nuevas investigaciones y la capacidad de aprovechar los 178 investigadores nacionales que tenemos actualmente dentro de la universidad. Nosotros tenemos 20 años, cuando digo nosotros me refiero a los investigadores del doctorado en estudios del desarrollo, a los investigadores de la unidad académica de economía que hemos venido planteando. Urge una transformación integral de la UAS y al mismo tiempo una transformación de Zacatecas. Y justo el año pasado, este grupo nos articulamos con
diferentes organizaciones sociales de Zacatecas un año antes del proceso electoral y elaboramos un plan de desarrollo integral, sustentable para Zacatecas, que fue la única propuesta integral que se conoció durante todo el proceso electoral y que por supuesto no fue tomada en cuenta ni por quien finalmente ganó las elecciones ni por los demás candidatos. Pero retomo tu planteamiento, Silvia. Hoy más que nunca la universidad está obligada a un cambio integral en su funcionamiento, y al mismo tiempo el gobierno del estado de Tello, en lugar de gastar 600 millones de pesos en ellos mismos, en los funcionarios, canalizarlo a la reestructuración dentro de la vida universitaria, pero con los criterios de calidad, de eficiencia, de compromiso social. Que los proyectos del agua, que los proyectos de política social, que los proyectos turísticos, que los proyectos de medio ambiente no se les den consultoras o a los amigos o familiares del ejecutivo en turno. Que se hagan programas de corresponsabilidad y participación con estos 178 investigadores de la universidad y las diferentes unidades académicas. ¿Qué? Yo quisiera terminar con esta invitación de que es tan grave la situación del Estado que una de las pocas alternativas de enfrentarla es con un cambio integral a nivel del gobierno de Zacatecas, a nivel del Congreso de Zacatecas y a nivel de la universidad. Y espero que la discusión del presupuesto 2018 en el Congreso de Zacatecas sea realmente una discusión seria y a fondo argumentada, buscando que se oriente este presupuesto de aproximadamente 33,000 millones de pesos a resolver los problemas fundamentales: empleo, alimentación, educación, salud, seguridad humana y el tema de la educación pública, con un proyecto integral de transformación por parte de la Universidad de Zacatecas y por parte de las demás instituciones de educación superior. Suena magnífico. Yo quisiera terminar diciendo, todo el tiempo que estuviste aquí conmigo sentado conversando, te referiste a hace 30 años, hace 50 años, hace 20 años. Has sido una voz durante muchos años. ¿Hasta cuándo vas a seguir? Yo soy un ciudadano que mi trabajo es la actividad académica, así como tú eres una ciudadana que tu vida ha sido el periodismo, y yo creo que cada uno en nuestra actividad lo seguiremos haciendo hasta que nos toque fertilizar a la madre tierra. Y creo que la aspiración que tenemos es buscar generar una segunda generación atrás de nosotros que siga trabajando en este tipo de actividades, porque cuando uno conoce experiencias como las de Ecuador, experiencias como las de Bolivia, cuando uno conoce China con todo lo que representa China, la India, Corea del Sur y Vietnam, uno ve que este tipo de actividades desde el periodismo, desde la academia y desde la empresa, con una propuesta alternativa que durante muchos años no hicieron caso, finalmente cuando los ciudadanos se mueven y hacen suya este tipo de propuestas, es cuando se puede cambiar situaciones tan difíciles y complicadas como las que tenemos hoy en Zacatecas y en México en su conjunto. Alguien hará caso, ojalá algún día. Aquí está un plan. Tú dices, no lo tomaron en consideración. Así, de fácil, no, porque viene de ti, porque viene de ustedes, los que están poniendo el dedo en la llaga, los que están diciendo cómo están las cosas. Dos cosas, en este plan participamos más de 1,000 personas en todo el estado, de todas las regiones, hicimos 9 foros y ahí están los resultados. Y el otro elemento, yo sostengo que en septiembre no solamente hubo 2 sismos en México, fueron 3 sismos. A ver. 2 sismos telúricos y un sismo político que cuestionó profundamente todo el sistema económico y político, y creo que los resultados del proceso electoral el año que viene van a ser marcados fundamentalmente por ese cuestionamiento tan fuerte y por la muestra de solidaridad y ciudadanía que nos dieron miles y miles de mexicanos en todo el país. Ese sismo no debe terminar. Ese sismo para mí va a ser permanente y va a ser el que va a obligar a un cambio a fondo en toda la clase política y en todas las instituciones. Es necesario sostener el sismo.
es necesario mantener el pulso, el cuestionamiento y propuestas permanentes desde nivel municipal, nivel estatal y a nivel del país. De acuerdo contigo, muchísimas gracias por haber estado aquí, fue un placer. Silvia, muchas gracias después de vernos de algún tiempo en que no coincidíamos. Sí, es un placer haberte tenido, no es fácil abrir estos espacios para hablar con ese tono, pero yo te debía esta conversación, te agradezco mucho que la aceptaras muy rápido y que mucha gente la escuche. Yo espero estarlo replicando. Claro que sí. Recuerde que lo puede ver en la página silviamontes.com.mx, a ver cómo le hago para que lo vea mucha gente. Fue un placer. Que no sea la última. No sea. Ya ves, viene la coyuntura y va a ser una coyuntura interesante, ¿no? Estaremos platicando. Sí, cómo no. Hasta siempre, doctor García Silvia, Zamora. un gusto. Y a usted, muchas gracias por habernos acompañado en Diálogos. Recuerde que este es su espacio semanal, 6 de la tarde todos los jueves, a veces en vivo, a veces grabado, pero siempre tratando de llevarle algo interesante. Ánimo, que siempre habrá una esperanza para tantos problemas. Lo espero. Diálogos, el registro, con las opiniones y los planteamientos que hicieron en el pasado reciente los protagonistas de la historia estatal. Diálogos con Silvia Montes.